Continuamos acá en vivo, nos estamos estrenando en esta fecha importantísima. Bueno, para mí lo es, para mí es representativa, para mí significa el día en el que llega la civilitud a Venezuela a gobernarla, el día que rompimos finalmente el yugo del opresor, del dictador, una dictadura cruel que acabó con las cabezas visibles de los líderes de los partidos políticos, sobre todo de Acción Democrática, los mártires, aquellos que dejaron la vida. Tenemos que ser pueblos agradecidos, tenemos que ser dueños de nuestra propia historia, tenemos que recordarlos, tenemos que refrescar la memoria histórica de nuestro país, tenemos que tener referentes. Los países que no tienen referentes, que no tienen a quienes respetar, no como ídolos, sino respetándolos porque han trabajado, porque nos han dado la paz y la estabilidad, tenemos que ofrendarlos con el recuerdo en principio y luego preservando lo que nos han entregado. Nos entregaron la libertad, nos dieron la democracia, nacimos en la democracia, una democracia que no pidió carné, una democracia donde todos pudimos estudiar y vivir en paz. ¿Tenía errores la democracia? No, no era la democracia es un sistema de gobierno. Le corresponde a los hombres y las mujeres, políticos y ciudadanos, preservarla y defenderla con uñas y dientes, porque siempre está amenazada, siempre está al acecho. La izquierda decimonónica, los comunistas, los militares, sobre todo en los países del tercer mundo y aquí en América Latina. Fuimos pioneros hace 60 años en la región, en América Latina, y ayudamos a países de Europa para que tuvieran democracia. Fuimos los primeros en estrenar una democracia en América Latina. Eso era Venezuela. El progreso llegó con la democracia. Podemos comparar las obras de la democracia y el venezolano que no las conozca, que no pueda contar por lo menos 5 con una mano, no ha sido recíproco con lo que nos dieron esos 40 años aquí en Venezuela. Hoy el lujo es para nosotros acá en Benepres, el honor es para nosotros recibir al doctor Enrique Aristigueta Granco. Fue miembro de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez y sentó las bases para que tuviésemos un país, instituciones, poderes públicos independientes, un tejido institucional que fue la base fundamental de la nueva Venezuela a partir de 1958. Bienvenido, honrado que estés aquí con nosotros, porque además yo te tuteo porque te respeto muchísimo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por haberme invitado, o sea que a mí siempre me gusta conversar contigo. Claro que sí. Y pendiente de lo que publiques. Gracias. Cuéntanos, 60 años después, eres actor, protagonista, espectador, parte importante de nuestra historia, eres historia viva. Dinos, Enrique, un día como hoy, hace 60 años, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? A esta hora ya más o menos estaban claras las cosas. A las horas de la tarde tuvimos una concentración en el estadio de béisbol de la universidad, con participación de los 4 partidos que salían de la clandestinidad. El movimiento había estallado en la noche antes y se había consolidado pues en la madrugada, después de la huida del dictador. Se había nombrado una primera junta que no satisfizo a quienes hayamos participado los días previos en el desarrollo del movimiento, porque era una junta de 5 militares nada más. Y se había trabajado por una junta cívico-militar. Entonces reclamamos ahí en Miraflores y se aceptó la presencia de civiles. Hubo 2 civiles que fueron entonces incorporados a la Junta, que fueron el doctor Blas Lamberti y el señor Eugenio Mendoza. Al día siguiente continuaron las molestias y las inquietudes tanto en el sector civil como en el militar, porque de los 5 militares habían 2 que estaban demasiado comprometidos con Pérez Jiménez, que eran el coronel Casanova y el coronel Romero Villate, y que fueron entonces sacados de la Junta. O sea que en 24 horas hubo 3 juntas, una de 5 militares, una de 5 militares y 2 civiles, y una de cívico-militar con 3 militares y 2 civiles. En el almirante Larrazábal, comandante de la Marina, que fue la fuerza principal en el inicio del movimiento, presidía la Junta, y de ellas formaban parte el coronel Quevedo, Pedro José Quevedo,
que venía de ser el director de la Academia Militar, que se había pronunciado en Caracas a continuación de la Infantería Marina, el coronel Araque, que venía del comando de la Guardia Nacional, y dos civiles que, como ya te dijeran, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, más un tercer civil que no era miembro de la Junta, pero que era su secretario, que era el doctor Edgar Sanabria. Y así se inició ese gobierno provisorio, ¿verdad? Gente que la gente no conocía bien los integrantes, quizás a la Larrazábal lo conocían un poco más, porque había sido presidente del Instituto Nacional de Deportes, y bueno, y siempre oficial naval, pues el único con el grado de general que quedaba en esa junta, ¿verdad? Bueno, había un gobierno de un año, un gobierno que le tocó resolver muchos problemas que estaban latentes, porque el país no estaba en sus condiciones óptimas al terminar la dictadura, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social y económico. Había una deuda grande con los empresarios venezolanos, había un problema de desempleo muy grande, todo eso estaba, bueno, tapado con sordina durante la dictadura, pero esas cosas comenzaron a estallar y hubo que ir dando solución sobre la marcha. Yo he dicho que el 23 de enero es un golpe sui generis en la historia de Venezuela porque por primera vez los participantes en el movimiento, tanto civiles como militares, no tenían pensado, y así ocurrió, que no pertenecerían al gobierno provisional. Leímos 5 señores que no habían estado en la conspiración, ¿verdad? Y bueno, los que éramos miembros de la Junta Patriótica, que éramos personas de partido, de militancia partidista, simplemente pusimos nuestra cargo, nuestra posición y nuestra actuación pues a la consideración de los organismos partidistas disciplinadamente. Y lo único que pedimos fue que los partidos respaldaran a la Junta de Gobierno, cosa que se hizo. Y la Junta Patriótica misma siguió existiendo y se amplió, y dio paso a la presencia de mucha gente de los diversos sectores de la sociedad venezolana para respaldar la Junta, que no lo necesitaba, porque la Junta en ese año de gobierno tuvo 2 conatos de golpe para derrocarla, ¿verdad? Que venían del estamento militar descontentos, pues antigua gente que no estaba de acuerdo con que se abriera la democracia a Venezuela y que funcionara un partido llamado Acción Democrática y que funcionara hasta un partido comunista que todavía no había agarrado la línea de la insurrección. Porque debo decir que el Partido Comunista, que fue fundamental en el movimiento, como la Acción Democrática, desde luego, y todos los partidos, estaba en la línea de la democracia como la conocemos nosotros. Cuando yo recibí a Gustavo Machado, porque nosotros recibimos a todos los líderes que vinieron del exilio, y recuerdo las palabras, especialmente la de Gustavo Machado, que era el jefe máximo del comunismo venezolano, que dijo, el presidente debe ser electo por el pueblo. Ellos estaban en una onda unitaria, de consenso, ¿no? De democracia, como la entendemos tú y yo, no como la entienden otros, ¿verdad? No, otros no la entienden. No la entienden, pero aparentan entenderla. Entonces le inventaron que la democracia además es participativa, y lo que eso significa es que ellos resuelven y participan. No que consultan, no que participa nadie. Importante que nos comentes de viva voz que ese primer año tuvo conatos. ¿Cómo se pararon esos conatos? Evidentemente las Fuerzas Armadas no estaban preparadas ni condicionadas para recibir órdenes de civiles. Mira, ¿Cómo lograron contener aquello? Bueno, no te olvides que el presidente de la Junta era un militar con grado equivalente a general. Era el almirante Larrazábal. Y habían 2 coroneles allí. Pero ese golpe fue sobre todo motorizado por la oficialidad joven, con grados de coronel para abajo, como ocurrió con el 18 de octubre y como ocurrió con el 24 de noviembre. Siempre fueron los jóvenes militares, son los que tienen más inquietudes. Y bueno, había en el ejército, que es la fuerza principal, gente que veía con recelo el regreso de Betancur y de Acción Democrática, porque, bueno, además veía con mucho recelo la existencia del Partido Comunista, porque venían pues de unos años muy duros de confrontación de esos partidos que estaban disueltos con el gobierno perejimenista. Pero bueno, siempre afortunadamente se impuso pues el buen sentido,
la idea democrática y se consolidó ese gobierno, se apuntaló hasta que convocaron las elecciones y se efectuaron las elecciones. Estamos en vivo con Benepress. Mejor Las así. redes sociales están activas y Mejor hay una así, pregunta. La mejor señora así. Zulma Carrero le pregunta, ¿será que todos los 23 tienen un 24? ¿A qué se refiere la señora Zulma con esta pregunta? No sé, porque el 24 de enero no pasó nada particular, pero yo creo que ella lo que quiere decir que los 23 tienen unas consecuencias, ¿no? Y efectivamente, el 23 de enero tuvo una consecuencia muy importante, que fue el nacimiento en Venezuela de 40 años de regímenes democráticos, de presidentes civiles, porque en toda la historia de Venezuela, hasta esos 40 años, si tú cuentas de ahí para atrás, desde 1830 hasta 1958, los presidentes civiles en total no habían gobernado, todos juntos sumados, sino aproximadamente 10 años. Duraban un año, año y medio, 6 meses, ¿no, verdad? Entonces, hubo 2 presidentes civiles del siglo XIX que agotaron su periodo presidencial, que era un periodo de 2 años, que fueron Rojas Paul y Andueza Palacio. Todos los demás habían sido efímeros, absolutamente fugaces. Entonces, por primera vez hay una sucesión de presidentes civiles, cosa que es muy importante, porque la democracia es civilidad, la democracia es civilización, ¿no? Y estos presidentes civiles, en esos 40 años, siempre fueron electos por el pueblo, en elecciones reconocidas, ¿verdad? No protestadas. Y cada uno de esos presidentes se limitó a sus 5 años que estaban prescritos en la Constitución, menos Carlos Andrés Pérez, del cual hablaré después en su segundo gobierno. O sea, hubo alternabilidad. Cada 5 años se iba un presidente y venía otro con otro equipo, pero esa alternabilidad fue más lejos, porque se estableció prácticamente casi como una norma que siempre ganaba el candidato de la oposición. Como ganó la primera es que Caldera gana unas elecciones acá, al final del gobierno del doctor Leoni. Es primera vez que un candidato de oposición llega a la presidencia de la República en Venezuela mediante los votos y no mediante un golpe, mediante una revolución. O sea, se hizo costumbre que la oposición sí podía acceder al gobierno. Y yo siempre he señalado mucho que en las 2 únicas ocasiones en que Acción Democrática repitió un presidente, repitió, mejor dicho, uno de sus miembros como presidente, en esas 2 ocasiones el candidato que el partido escogió y eligió el pueblo no era el candidato que el presidente saliente tenía impector para que lo sucediera. Leoni no era el candidato de Betancourt y Carlos Andrés II no era el candidato de Jaime Lucinchi. Siempre hubo alternabilidad. Que es la fase fundamental de la democracia. Que es lo fundamental. Así es. Desde Facebook nos escribe el señor Jesús Canache y te pregunta, ¿qué deben hacer los jóvenes hoy en día para recuperar la democracia? Lo primero que tienen que hacer los jóvenes es prepararse, es leer. En este país lamentablemente nadie lee, muy poca gente lee. Ya ni el periódico, porque los periódicos se han vuelto enanos con este nuevo sistema de telecomunicaciones que existe, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día tú agarras un periódico que antes tenía 40 páginas y con la escasez de papel, las presiones del gobierno, aún los periódicos del gobierno tienen, qué sé yo, 12, 14 páginas, una cosa así. Pero hay que estudiar. Mira, la única manera de adquirir cultura es leyendo. No existe otra, pero conociendo la historia de Venezuela. Así es. Conociendo la historia de Venezuela. Porque la historia de Venezuela, la gente no la conoce bien. Hay mitos, hay un mito que se ha propagado terriblemente para los venezolanos. Alguien dijo en algún momento, y parece que eso caló, que las obras de Pérez Jiménez habían sido tan importantes que eso es lo que había que realzar del dictador. Hoy en día, el día de hoy, 23 de enero, 60 años después, he leído personas que reivindican obras de cemento de Marcos Pérez Jiménez, pero no son capaces de enumerar ni siquiera 5 logros de los primeros 10 años de la democracia. Te hablan de autopistas, hablan de trenes, hablan de un hotel que no ha servido para nada, pero no son capaces de entender que no habían escuelas en la dictadura de Pérez Jiménez, no habían liceos, no habían universidades, no había un sistema de salud que protegiera a los venezolanos, no había un sistema de seguridad pública, como propiamente dicho,
pero alegan hoy en día todavía que podían dormir con las puertas abiertas si no se metían en política o algo peor aún, que si ellos se metían contra los adecos y lo que conspiraban, pero que la gente vivía en paz. ¿Qué le dices tú a esos venezolanos que piensan así hoy? No, mira, lo que pasa es que, bueno, primero siempre hay gustos y opiniones para todos, ¿verdad? La gente, desde luego, añora la seguridad que había en la dictadura. Pudiéramos hablar mucho de eso y de las causas por las cuales, bueno, aquella Venezuela también había seguridad antes de la dictadura, con los gobiernos de Medina y de López Contreras, que fueron gobiernos democráticos, después en su forma, democráticos, era una apertura democrática. Pero también la gente exagera, sin mala intención, y creen que todas las obras importantes que existen fueron hechas por la dictadura, y eso no es así. Por eso porque tienen que estudiar. yo tengo muy buena memoria en ese sentido, y yo vi hacer todas las obras de la dictadura, y yo sé que Pérez Jiménez autopista hizo, la de Caracas a La Guaira, la de Tejería a Valencia, y aquí dentro de la ciudad, la autopista del Este y la autopista del Valle, aparte de otras avenidas que hizo, sin duda que hizo. La dictadura tuvo una virtud que no se le puede negar, le imprimió a las obras públicas un ritmo que no era conocido. En mi infancia las obras tardaban mucho, claro, porque no habían los medios de construir más rápido y porque no había tanto dinero. Yo recuerdo que en las obras cuando López Contreras y cuando Medina para un puentecito se tardaba mucho tiempo. Sin embargo, Medina construyó toda una red de grupos escolares y de liceos en Venezuela, que aún está allí. Eso lo hizo Isaías Medina, en plena guerra mundial, cuando aquí no había cabillas casi, porque las cabillas se importaban y el cemento se importaba, ¿no? Y los grupos escolares que todavía están por allí. Eso para mencionar una cosa. Entonces, no es verdad que Pérez Jiménez construyó todo lo que se ve, no, eso no es verdad. Hay un libro que yo lo recomiendo mucho, que es un libro elaborado por un grupo de investigadores, dirigido por José Curiel Rodríguez, que se llama Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, y que te analiza la obra de la democracia en 40 años y la compara no con esto, porque estos no han hecho nada, esto lo que han hecho es destruir, sino con lo que se hizo antes de los 40 años, desde Páez hasta Pérez Jiménez. Y la obra que se hizo en 40 años de gobiernos civiles democráticos, ¿verdad? Electos, es superior a la obra de los años de república anteriores. Y ahí está con cifras, manejando que las memorias y cuentas del Ministerio de Obras Públicas de cada año. Que es lo que podemos recomendarle a quienes hoy todavía no saben cuáles fueron las obras icónicas de la democracia, no solamente las monstruosas obras, sino también los puentes, los liceos, las escuelas, los museos. Porque mira, es que eso fue afortunadamente una política de Estado que comenzó con Isaías Medina, debo reconocerlo, con López y Medina, que se hicieron los planos de la ciudad universitaria y de la avenida Bolívar, que fueron cambiados por la dictadura. Los de la avenida Bolívar hicieron eso que existe, ¿no? Esta dictadura. No, la de Pérez Jiménez, estos no han hecho nada, esto lo que han hecho es destruir. Tienes dos preguntas. Por Ajá. Twitter nos pregunta Mónica B. ¿Cómo lograr que esa unidad que se vio en la oposición durante Pérez Jiménez para poder firmar el pacto de punto fijo se logre hoy? Y otra pregunta, Fátima, desde Facebook, ¿cómo califica usted a la actual Fuerza Armada Nacional? Upa. Mira. La más fácil. La más fácil no. La más fácil la de la unidad. Es igual. Mira, la unidad se forjó por necesidad, yo diría, porque el deseo de regresar a la democracia y la leña que estaban llevando todos los partidos. Aquí nos habíamos acostumbrado en apenas 3 años de democracia a votar. No, aquí se votó por primera vez, de verdad, todo el mundo votó el año 46, cuando se eligió la constituyente que redactó la Constitución del año 47. ¿No? Y Acción Democrática barrió esas elecciones, claro, estaba reciente el golpe de octubre del 45, con el gobierno primero de Rómulo Betancourt. Luego la gente volvió a votar el año siguiente para ir a Rómulo Gallegos, primer presidente de Venezuela electo por votación universal, directa y secreta, ¿verdad? Pero allí la gente le tomó el gusto a votar y entendió, y la democracia, dicen, y no sin razón, que está en el ADN de los venezolanos. Porque luego cuando Pérez Jiménez dio ocasión de votar al año 52, la gente votó y votó contra él, y tuvo que dar un golpe.
para quedarse en el poder, el año 52. Luego el 58, cuando cae Pérez Jiménez y abren entonces nuevamente el proceso electoral, concurren 3 candidatos a las elecciones y gana uno de ellos 3 y se le reconoce su triunfo. Y luego se siguió votando, cada 5 años era una rutina votar y te repito, casi siempre ganaba el candidato contrario, el candidato del presidente, el candidato del gobierno. Entonces, bueno, ahora la unidad para derrotar a Pérez Jiménez, bueno, sí, porque estábamos ahogados, ¿no? A pesar de las obras de la dictadura, que no las voy a negar, porque yo estudié en la Universidad Central y me consta que la construcción de la ciudad universitaria continuó. Yo tuve 3 locales distintos para la Escuela de Derecho, ¿verdad? 2 locales provisionales y el local definitivo donde está ahorita. Y se continuaron muchas cosas también, que se venían haciendo, te repito, desde Medina. Pero, mira, uno necesita algo más simplemente que unas obras de cemento. Uno necesita también respirar, uno necesita poder expresarse libremente. Vivir en libertad. Vivir en libertad. Decir lo que piensas sin miedo de que te sancionen. Ahora, ¿qué piensan las Fuerzas Armadas ahorita? Que están muy mal. Porque una de las cosas que hizo Hugo Chávez es tratar de darle duro a las Fuerzas Armadas y desmoralizarlas y convertirlas en lo que las han tratado de convertir. Yo tengo la esperanza de que haya todavía un sedimento de patriotismo y de amor por la institución. Yo sí creo en los oficiales jóvenes, porque los oficiales jóvenes son siempre los que han conspirado contra las dictaduras. Los oficiales jóvenes conspiraron contra Gómez el año 19. Gómez funda la academia el año 10. El año 12 sale la primera promoción y el 19 ya hay unos tenientes y capitanes conspirando para tumbar a Gómez. Y los torturaron horriblemente. Y el año 21 hay otro conato, y el año 28 hay otro conato, frente a Gómez, que era un bárbaro, ¿no? Que era una fiera. Y luego, bueno, el año 45 hubo un golpe, había habido un conato de golpe el año 44, que Medina lo pudo dominar. Siempre en la juventud militar hay generalmente la misma inquietud que en la juventud universitaria. El deseo de cambio para mejor. Cuando Hugo Chávez en su Constitución singulariza a la Fuerza Armada y pasa de ser ex Fuerzas Armadas, y se llamaban así porque estaba compuesta por varios componentes, y la convierte en una Fuerza Armada, ¿crees que ya allí Hugo Chávez tenía la intención de unificarla y convertirla en una guardia petroliana a su favor? Y lamentablemente los militares se dejaron ensillar. Y no solamente se han dejado ensillar, sino que le han puesto hasta gurupera. No sé si tú sabrás lo que son esos aperos de monte. No, vas a tener que explicarnos. ¿Qué es la gurupera? ¿No? Ya se han dejado ensillar y se han dejado inclusive prostituir y mezclar en todos los negocios sucios que tienen estos bandoleros. Ahora, si eran unas Fuerzas Armadas que herederas de los héroes de la independencia, que lucharon en los años 60 contra el castrocomunismo que pretendió penetrar a Venezuela, que mataron oficiales de las Fuerzas Armadas, sus compañeros, ¿cómo esta Fuerza Armada en singular de Hugo Chávez Frías permite que los asesinos de sus compañeros penetren en este momento? ¿Tú crees que esos que permitieron que los castristas, que los comunistas, que los cubanos ingresaran y dominaran la Fuerza Armada puedan levantarse, no levantarse porque no pedimos ni siquiera un levantamiento, por lo menos estar apegados a la Constitución, porque la Constitución les da una orden, que es preservar a Venezuela, el Estado de Derecho? ¿Cómo crees que puede salir algo de ahí? La Constitución da la orden a todos los ciudadanos, incluidos ellos, que son ciudadanos uniformados, de cuando se ha violado la Constitución y se ha dejado de observar por una forma diferente a la que ella establece. Tenemos todos los venezolanos la obligación de trabajar en pro del restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución. Lo que pasa es que, bueno, mira, la naturaleza humana, tú sabes cómo es, ¿no? Y así como hay civiles que se venden, hay también militares que se venden, ¿no? Y eso por una parte. Y luego el miedo, que también es algo, porque ahora está un sistema de espionaje cubano que es heredero de los rusos, que está metido también en las Fuerzas Armadas, que los tiene vigilados. Pero yo sí creo que la juventud militar así les quieran llenar la cabeza de cucaracha, diciéndole que esto es lo mejor que ha tenido Venezuela. Mire, la realidad es muy dura, ¿no?
La realidad no se puede tapar. Yo converso todavía con los comunistas de hoy que me siguen hablando de la lucha antiimperialista y no sé qué, y el pueblo. Pero bueno, chicos, díganme una cosa, y ustedes salen a la calle y tienen que ir al mercado, ¿no? Y nunca los han atracado. Ustedes no ven cómo está viviendo la gente. Y me encontré en estos días, por cierto, leyendo Tribuna Popular, que todavía existe, quejas de los comunistas en este momento por las tracalerías del Consejo Nacional Electoral contra ellos. Y en Aporrea también se quejan bastante. Contra ellos. Toda una situación. Entonces, si hasta los comunistas están desagradados con esto, ¿cómo no van a estar los militares? Así es. Bueno, tenemos otra pregunta y ya nos queda un poco tiempo, Enrique. Ah, qué lástima. Isabel Fernández nos pregunta, ¿será que hace falta un periodo como el de Marcos Pérez Jiménez para salir de la crisis o ya la estamos viviendo? Que estamos viviendo que un periodo para salir de la crisis, estamos viviendo un periodo para agudizar la crisis, porque esto lo que hacen es agudizarla todos los días. Además, estos son unos bandidos, como nunca antes se había visto ni en Venezuela ni en América. Porque esto no es que cobran una comisión por una obra, esto es que meten la mano en la caja de la empresa y se roban los reales, como se han robado PDVSA, se han robado el país entero. Estos son unos bandidos que no tienen nombre, ¿verdad? Bueno, no, que hay que barrer, que hay que limpiar el país. Y si aquí tiene que venir un gobierno serio, quiero yo decir, un gobierno constituido por gente que sepa lo que tiene que hacer, que esté dispuesta a hacerle, que lo haga sin miedo. Y bueno, y todas esas alimañas hay que apartarlas del... Hoy anuncian que van a adelantar la constituyente que fue convocada, elegida e instalada, violando más de 60 artículos de la Constitución y todos nuestros derechos políticos. Esa Asamblea Nacional Constituyente, que es una réplica de la constituyente cubana, sí, adelantan las elecciones presidenciales que están contempladas en esta Constitución para el diciembre y le mandan un oficio al CNE, a ese CNE que tú y yo conocemos, a ese CNE que no es imparcial, que no trabaja para los venezolanos, sino que es un apéndice del régimen de Nicolás Maduro, para adelantar las elecciones presidenciales. ¿Qué opinas tú sobre esa decisión de hoy? Es otra sinvergüenzura más. Ahora yo, lamentablemente, yo no sé si encontrará en los partidos llamados de oposición eco ese llamado, porque aquí están todos, yo creo que aquí los políticos de esta época están todos desesperados por ser candidatos, pero yo sé que ninguno va a ser presidente. Pues con este sistema electoral, con esta podredumbre que hay en el Consejo Nacional Electoral, con este sistema viciado de elecciones, nadie puede llegar a la presidencia sino quien digan los señores del Consejo Nacional Electoral. Lamentaría mucho que se prestaran a esa sinvergüenzura, ¿no? Y eso dejaría en la estacada a mucha gente que se ha jugado todo, absolutamente todo, en la comunidad internacional por nosotros. Qué honor para nosotros en Benepress tenerte aquí. Ya ¿Perdón? nos vamos a tomar un cafecito. Qué honor para nosotros tenerte aquí. No, si es que a mí me gusta conversar contigo. Yo sé, nosotros conversamos mucho y vamos a seguir conversando, pero hemos llegado al final de esta transmisión en vivo con Enrique Aristigueta Granco, protagonista de los sucesos que hoy debemos celebrar desde hace 60 años. Gracias, amigos, por conectarse con nosotros, gracias por sus preguntas, gracias por escuchar la historia viva de boca de uno de sus protagonistas. Que tengan todos muy buenas tardes.